Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de noveno grado. Les invito a que observemos nuestra pantalla en la que aparece el contenido que estaremos trabajando. Vamos a trabajar con estrategias de comprensión lectora y nos vamos a centrar un poco en estudiar los principios textuales que nos sirven a nosotros para reducir la información, o lo que comúnmente denominamos macrorreglas. Recordemos que las macrorreglas son omisión, selección, generalización y construcción, que también ya se han estudiado en el nivel anterior. Les invito a que observemos la siguiente lámina. Acá se nos muestra la definición de las macrorreglas y dice que estos son procesos mentales, y atendamos muy bien a lo que estamos leyendo. Procesos mentales que realiza un oyente o un lector al ser expuesto a un discurso o texto escrito. Es decir, la manera en la que nosotros vamos a compartir al momento de estar leyendo un texto, cualquier tipo de texto. La intención de las macrorreglas es que podamos nosotros extraer información importante de ese texto, que logremos identificar la idea principal, que logremos identificar el asunto central del texto para llegar a comprender de mejor manera lo que estamos leyendo. Observemos la siguiente lámina para que vayamos recordando cuáles son esas macrorreglas. Y observen que acá solamente tenemos el título. Dice que las macrorreglas son la omisión. ¿Qué significa omisión? Significa quitar información. Quitar aquella información que está de más o que no es del todo relevante. Luego tenemos la macrorregla de selección. Como su nombre lo indica, es identificar, seleccionar, subrayar una idea, la idea más relevante, la idea principal que me permita a mí comprender el párrafo. Luego tenemos la macrorregla de la generalización. Hay varias ideas que conforman un párrafo. Entonces, buscar una idea que me generalice todo lo que ha expresado el párrafo. Y por último está la macrorregla de la construcción, que acá ya tiene que ver meramente con el proceso creativo y con el proceso de redacción. Leí, por ejemplo, un texto que tiene 3 párrafos y quiero aplicar la macrorregla de la construcción, entonces me tendré que dedicar a redactar o a escribir un enunciado que me resuma todas las ideas de esos 3 párrafos que yo leí. Es decir, tengo que redactar. Pero veamos entonces cómo podemos aplicar nosotros las macrorreglas a un párrafo. En la siguiente lámina vamos a leer este texto que se titula El Huehuense. Quiero que me acompañen en la lectura. Dice que El Huehuense es una obra de teatro callejero bien conocida a través de toda Nicaragua. Se presenta cada año del 17 al 27 de enero durante las fiestas patronales de San Sebastián en la ciudad de Diriamba, departamento de Carazo. La obra El Huehuense es una síntesis de la fusión de las culturas españolas e indígenas que combina el teatro, la danza y la música. Por otro lado, es considerada una de las expresiones folclóricas y literarias más distintivas de la era colonial en América Latina. Si podemos nosotros notar, acá hay muchas ideas que giran en torno a esta obra de teatro que se conoce como El Huehuense. Nos dice qué es el Huehuense, dónde se representa, qué representa. Entonces, en la siguiente lámina vamos a observar cómo podríamos aplicar nosotros estas macrorreglas. Y vean que ahí tenemos diferenciadas cada una de las macrorreglas. Dice que la omisión, y vayamos recordando, vayamos uniendo ideas, dice que omisión es quitar aquellas ideas que están de más o que no son del todo relevantes. Esas ideas que yo tengo subrayadas ahí en verde es información que puedo quitarla y el texto no se va a alterar. Dice, El Huehuense es una obra de teatro callejero. Se presenta cada año durante las fiestas patronales de San Sebastián en la ciudad de Diriamba. La obra es una síntesis de la fusión de las culturas españolas, etc. Observemos que omití esa información y el texto sigue inalterado. El texto sigue teniendo
sentido lógico, porque esa información que quité no era del todo relevante. Luego tenemos la selección, elegir esa idea importante que me represente lo que yo he leído. Lo tenemos subrayado en celeste. Vamos a leer ese enunciado que tenemos ahí. El Huehuense es una obra de teatro callejero. Es una síntesis de la fusión de las culturas españolas e indígenas que combina el teatro, la danza y la música. Es la idea que hemos seleccionado y que de una u otra manera también hemos construido. Y luego tenemos una idea general, una idea abarcadora, que es, o que hemos aplicado más bien, la macrorregla de la generalización. ¿Qué es lo importante al final del párrafo? Que la obra del Huehuense es considerada una de las expresiones folclóricas y literarias más distintivas de la era colonial en América Latina. Es decir, la vigencia que tiene la obra, la importancia que tiene la obra. Y la última macrorregla, que no aparece reflejada acá porque ya meramente es el proceso creativo, es la macrorregla de la construcción. Sería entonces que nosotros redactemos con nuestras propias palabras o resumamos, escribamos lo que entendimos, lo que logramos captar de este párrafo. Pero eso lo van a trabajar ustedes a manera de tarea. Les invito a que observemos la siguiente lámina para que trabajemos. Dice que a manera de asignación ustedes van a aplicar de manera escrita las macrorreglas, como ya lo vimos en el ejemplo anterior. En el mismo texto que hemos leído, ahorita lo abordamos de manera oral, ustedes lo van a hacer de manera escrita y van a redactar entonces a través de la macrorregla de la construcción su opinión, su sentir referente al Huehuense. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.